buenos días. Veo que seguimos con todo mujeres en la segunda mesa y vamos a continuar hablando de cosas concretas, porque a veces se habla de sostenibilidad, economía circular, pero también es importante bajar a lo concreto y hablar de casos. Si queréis, vamos a ir en orden y os voy presentando y haciéndoos un poco la primera pregunta. En primer lugar, tenemos a Nieves Rey, directora de Comunicación y Marketing de Coembes, que es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Fundada en el 96, ¿puede ser? Sí, no sé si la última porque no tengo micro, se me acaba de... Espera, a ver si puedo hacer así. No, sí, mira, sí. Lo que tiene tener vestido, que me lo he hecho fatal esta mañana. Bueno, te decía que vosotros tenéis ya casi 30 años, ¿no? Me imagino que en los principios simplemente la idea de que un ciudadano llevase sus envases de vidrio al contenedor ya era todo un logro y hoy es algo que está completamente familiarizado, pero claro, hay que seguir avanzando y entonces te quería preguntar un poco desde Coembes. Bueno, sé que en los últimos tiempos estáis poniendo un poco más el foco tema economía circular. Desde Coembes un poco cuáles son las prácticas, las estrategias que tenéis ahora y un poco la evolución que ha habido en estos años, aunque como te están colocando... Sí. Ahora. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Ya está. Gracias. Perdón. ¿Ya está? Sí. Genial. Gracias y perdón. Bueno, te comentaba. Sí, no sé si has... Sí, bueno, son 25 años los que llevamos trabajando. Al principio esto de los contenedores era algo, ¿no?, como si cayera un extraterrestre en la ciudad. ¿Y esto para qué sirve? Esto no olvidemos que viene por una regulación también. Hoy hablábamos mucho de regulación, de qué trae bueno, qué trae malo. Es verdad que las hiperregulaciones hacen que el camino sea muy dificultoso y muy lento, pero hay algunas veces que funcionan, ¿no? En nuestro caso caímos de una ley que decía al productor, bueno, pues que tenía que recuperar sus residuos a través del reciclaje, ¿no? Hoy se nos queda corto esto del reciclaje, hoy tenemos que hablar de un montón de res más, ¿no? Pero es verdad que fue muy difícil el poner todo esto en marcha. No le damos a veces el valor suficiente a un cambio de la sociedad. Hace 25 años tirábamos todo en el mismo sitio, veíamos en las afueras de los pueblos todo almacenado, ¿no? Y la gente hacía obras en su casa y tiraba la lavadora a cualquier lugar. Y hoy ya, bueno, pues tenemos un 80% más o menos de personas que tienen un contenedor amarillo en su casa, uno verde, uno azul y uno de resto. Vemos que compramos de una manera determinada, diferente, nos fijamos un poquito más en las etiquetas de los productos que compramos, aunque nos queda mucho camino todavía por hacer. Y bueno, pues ahora estamos como en otro nivel, ¿no? Hemos pasado el nivel, digamos, inicial, que nos ha llevado 25 años porque los cambios son muy lentos y sobre todo en España, que bueno, al final depende de la voluntad de cada uno de nuestra casa, ¿no?, de hacer las cosas bien. Y yo creo que estamos ya en una situación de no conformarnos y dar otro siguiente salto. O sea, yo creo que yo si vengo hoy a la mesa es poco para agitar un poco el inconformismo, ¿no? No nos podemos conformar, creo que tenemos un consumo y una forma de vivir que es completamente insostenible, por lo tanto se está haciendo muchísimo del lado de las empresas, que incluso desequilibran la balanza muchas veces por todo lo que se están poniendo en este lado. Hay que poner el lado también en otros lados. Las administraciones públicas tienen que estar a la altura, tenemos que tener ciudades que se puedan, ¿no?, que tengamos una forma de vida mucho más sostenible en general. Tenemos que tener ciudadanos mucho más responsables también a la hora de comprar y bueno, yo creo que todo es un círculo virtuoso que tenemos que seguir un poco acelerando, porque de verdad que es que yo creo que es que no podemos conformarnos con la forma de vida que tenemos hoy, ¿no? Muy bien. En segundo lugar, quiero presentar a Julia Ayuso Sánchez, directora de la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea. Estamos hablando de concienciar, pero también es importante formar, pero formar de una manera profesional, ¿no? Tú eres, creo, doctora en arquitectura, que es un oficio que también tiene mucho que ver con la sostenibilidad desde el punto de vista del urbanismo, de la arquitectura. Y me gustaría un poco que hablases de lo importante que es abrir la sostenibilidad al campo académico. Vosotros creo que tenéis una escuela pionera desde el punto de vista que está centralizada. Yo no sé si en tu época se estudiaba algo de sostenibilidad, a lo mejor en algún módulo o alguna asignatura, pero ahora que haya una escuela
dedicada 100% a la sostenibilidad, pues creo que es muy interesante, ¿no? Si nos puedes contar un poco. Sí, bueno, en la Universidad Europea somos muy conscientes del reto al que nos enfrentamos como sociedad y también las empresas, y por eso hemos decidido dar ese paso adelante de crear la Escuela de Sostenibilidad de la Universidad Europea, que, como decías, es algo pionero, es el primer centro universitario en España de este tipo. Y tenemos una misión clara, que es la de formar a los profesionales que van a liderar esta revolución verde. Tenemos una filosofía de sostenibilidad 360, nos hemos enfocado en formaciones específicas como el grado en sostenibilidad, medio ambiente, máster en energías renovables, en transición energética justa, cuestiones como el hidrógeno verde o el cambio climático, concursos de especialización, pero siempre, además, trabajando en nuestras aulas con una metodología orientada a proyectos basados en la realidad de las empresas. Sabemos que las empresas os estáis enfrentando a un problema complejo, que desde luego no se puede abordar desde una única disciplina. Por ejemplo, desde arquitectura, como decías, en las empresas van a trabajar de una manera multidisciplinar y esto ya lo estamos haciendo en el aula. Entonces, siempre estamos proponiendo esa manera de trabajar enfocada, por supuesto, en sostenibilidad, pero esta vez en esos equipos multidisciplinares donde de pronto un arquitecto a lo mejor está trabajando con un biólogo, está trabajando con un psicólogo, y entonces ahí empiezan a pasar cosas, ¿no? Por ejemplo, se empieza a hablar también del papel que tienen las ciudades en todo esto de la sostenibilidad, y ya no hablamos de un urbanismo convencional, ya hablamos de un urbanismo entendido a lo mejor como un ecosistema, ¿no? Porque también están trabajando ahí los biólogos, los psicólogos, los sociólogos. Vemos que igual el problema no era el número de coches, sino era el número de peatones, ¿no? Y cómo hacer también la ciudad más humana, más amable, cómo hablar de circularidad también, que tiene que ver con ese urbanismo y también con las empresas, con todo lo que forma parte. Y bueno, al final con esa intención de que en las aulas ya suceda lo que los estudiantes luego como profesionales se van a encontrar en las empresas, que es esa complejidad, que es esa transversalidad, de manera que lleguen a las empresas ya con esas horas de vuelo, vamos a llamarlo, y que pues, puedan aportar y liderar este cambio que decía al principio. Muchas gracias. A continuación está con nosotros Carmen Ponce, que es directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Heineken España, una compañía que vosotros siempre... Vuestro color corporativo ha sido el verde. No sé si eso os viene fenomenal de cara a hablar de sostenibilidad. Sé que utilizáis, por ejemplo, tecnología termosolar en algunas de vuestras fábricas, que las estáis incorporando a la producción. Pero bueno, háblanos un poco de cuáles son las estrategias de Heineken en materia de sostenibilidad. Muy bien, bueno, buenos días a todos y primero muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí en esta mesa con estos compañeros. Bueno, la sostenibilidad no es nueva en esta casa, no solamente por su color verde que la identifica, sino porque llevamos pues, 20 años trabajando en sostenibilidad. Hay objetivos muy ambiciosos a nivel Heineken mundial, una compañía que opera en 176 países, pero en España hemos sido, no sé, llámanos valientes, llámanos locos. El caso es que nos hemos comprometido a acelerar esa agenda de Heineken a nivel mundial y a conseguir 5 años antes lo que se va a conseguir en el 2030 a nivel mundial. Eso significa, por ejemplo, que el año que viene, en el 2025, tenemos que ser capaces de estar elaborando todas nuestras cervezas con 0 emisiones netas, o sea, con todo energía renovable. Y bueno, es algo que ahora mismo nos demanda muchísima atención, como os podéis imaginar, y que explica lo que tú estabas comentando, por ejemplo, ¿no? que hace escasos meses hemos inaugurado 2 plantas termosolares bastante pioneras, con las cuales hemos dado un salto cuántico y que nos coloca pues, en casi un 70% de energías renovables este año y bueno, trabajando mucho para los próximos anuncios de proyectos que nos permitan alcanzar ese 100% el año que viene, que está ahí ya. En cualquier caso, eso no es lo único que hacemos. La agenda es muy completa y muy ambiciosa. Al final, las emisiones de la elaboración de una cerveza representan el 10% del total, con lo cual tenemos una agenda que abarca toda la cadena de valor. Nos hemos comprometido a que también el año que viene, 5 años antes que Heineken Global,
Vamos a reducir un 30% las emisiones nosotros decimos del campo a la barra, del bar, ¿no? o del campo al hogar. Y eso es muy, muy desafiante y muy ambicioso porque nos demanda trabajar codo con codo pues, con agricultores, con proveedores de packaging o con los agentes que trabajan con nosotros en la distribución o con los propios hosteleros, ¿no? Eso en la parte de carbonización hay una segunda pata muy importante que es el agua. El agua es más del 90% de una cerveza y yo creo que sobra explicar, ¿no? Lo importante que es ser bastante responsable con el uso del agua. Nosotros nos hemos comprometido a reducir la mitad del consumo de agua que tenemos en la elaboración de la cerveza. Prácticamente ya lo vamos a conseguir este año y lo que no podamos reducir, pues nos hemos comprometido a retornarlo a las cuencas hidrográficas de las que se nutren nuestra cerveza, que también ya lo hemos hecho y que está significando pues no sé, recuperar lagunas que estaban secas en Doñana o la Albufera o aquí muy cerca, ¿no? en el Jarama. Maximizar la circularidad, que no me voy a extender mucho más, es la tercera pata. Y hay una última muy importante que es la social. Una social que habla obviamente de empleados y de proveedores, pero que también habla de nuestro compromiso con la comunidad y que nosotros articulamos fundamentalmente a través de la labor de la Fundación Cruzcampo. Y no entro en más detalle porque Muchas gracias al tiempo para no alargarme. Y finalmente está con nosotros Ana Palencia, de Unilever, que es una multinacional que agrupa bajo vuestro paraguas muchísimas marcas muy populares, algunas de nutrición, cuidado personal, cuidado del hogar, pero como por encima de todo hay como una especie de filosofía que creo que incluso fue impulsada por vuestro CEO hace ya un tiempo y que es una idea un poco de promover un modo de vida sostenible, ¿no? ¿Nos puedes profundizar un poco más? Muy bien, muchísimas gracias Daniel y gracias por la invitación de Forbes a este Summit que la verdad es fantástico por la calidad de los ponentes que nos acompañan y bueno, también gracias a todos los que estáis aquí en la sala. Bueno, pues la verdad es que para nosotros llegar a ese propósito de promover un estilo de vida sostenible en nuestro día a día ha sido algo que nos surge así de la nada, ¿no? O sea, esto ha sido un recorrido con muchos aprendizajes, con errores que hemos cometido, con objetivos que nos hemos marcado y que no hemos cumplido y que de manera transparente también hemos contado el porqué. Y sí que es cierto que, como muy bien comentabas, Daniel, esto parte en Unilever, sí que ha sido una compañía siempre que ha tenido integrada la sostenibilidad en el modelo de negocio, pero como dicen que lo que no se comunica no se sabe, pues fue en el año 2009 cuando Paul Polman se incorpora en la compañía como CEO mundial, ya no está en Unilever, pero sí que es cierto que él marcó un punto de inflexión. Él llegó a la compañía, éramos una compañía que teníamos una visión de winning together, ganar juntos, y éramos todos ventas y venga, ganar, ganar y ganar. Y era un poco casi la filosofía de las compañías, ¿no? Hablábamos solo de que teníamos que ganar dinero. Entonces él dijo, a ver, el mundo ha cambiado, al final el consumidor no le importa mucho que ganemos dinero, al final lo que hay que hacer es contarle cómo hacemos las cosas, porque al consumidor lo que quiere es vincularse a aquellas marcas, a aquellos servicios que hagan las cosas bien. Con lo cual hay que cambiar un poco esta visión, que no significa al final somos una compañía que por supuesto tiene que ganar dinero, pero hay que contar el cómo. Y el cómo es lo que él incorporó. O sea, tenemos que hacer crecer el negocio, pero al mismo tiempo que reducimos el impacto medioambiental e incrementamos de manera positiva nuestro impacto social. A partir de ahí se marcan 3 grandes objetivos en materia de sostenibilidad para el año 2020, en salud y bienestar, en medio ambiente, en calidad de vida, y vamos andando. Entonces, en ese camino hacia la sostenibilidad y para cumplir esos objetivos que nos habíamos marcado, pues nos dimos cuenta que al final establecer objetivos en sostenibilidad a largo plazo está muy bien porque necesitamos todos un faro, ¿no? Ambicionar a donde queremos llegar. Pero también es cierto que hay acciones que requieren inmediatez, ¿no? Es decir, al final, cuando hay un desastre natural, cuando hay una guerra, no podemos decir, bueno, yo ya tengo, ¿no? Pues que tengo un objetivo a nivel social que voy a ayudar, ¿no? a millones de personas a mejorar, ¿no? Su salud y su bienestar ya, pero hoy, ¿qué vas a hacer con esas personas, ¿no? Que se han quedado sin hogar
y que necesitan ayuda. Bueno, pues esto fue un aprendizaje. También otro aprendizaje fue que no íbamos a conseguir el 100% de los objetivos en materia de sostenibilidad, porque nos marcamos que íbamos a reducir la huella medio ambiente a la mitad y tenemos una gran dependencia de cómo el consumidor hace uso de nuestros productos. Antes se ha comentado, al final tenemos que cambiar hábitos en el consumidor. Entonces, en este cambio, y luego pues irrumpió, habíamos marcado objetivos al año 2020, el 2017 irrumpe el plástico, que era el malo de la película, se demonizaba el plástico, nosotros no lo teníamos ni ambicionado como uno de los objetivos y tuvimos que incorporar ese objetivo, con lo cual, al final, llegamos con todo ello y los aprendizajes, ¿no?, en ese camino, pues a ese propósito que muy bien comentabas, ¿no?, que es el que tenemos actualmente, que es el de promover un estilo de vida sostenible en nuestro día a día. Y además siempre lo acompañamos como parece un eslogan, pero es casi evidencias, ¿no?, factuales en ese camino que con mucha humildad hemos ido aprendiendo, como os decía, y es que las marcas que tienen propósito crecen más que las que no lo tienen. Nosotros, una marca con propósito, quiero decir que el caso más conocido es DAF, con autoestima, ¿no?, pues promover esa belleza real, pues una marca que crece más que otras marcas que no la tiene la compañía, un Gelmas con desperdicio alimentario, por ejemplo. Pero también es cierto que las compañías que tienen propósito, la verdad es que van a perdurar más, porque al final el consumidor se quiere vincular a esas compañías que hacemos las cosas más, y las personas que también tenemos propósito vamos a prosperar más. Y esto ya también nosotros lo trabajamos en ese propósito de que cuando uno, su para qué, ¿no?, diario, lo puede llevar a cabo en la compañía, ¿no?, en la que trabaja, pues somos mucho más felices y al final pues entregamos mucho mejor los resultados y de manera más exitosa. Entonces esto hacemos mucho interno, pero también porque pensamos que primero hay que tener la casa en orden, ¿no?, en temas de sostenibilidad, y luego ya salimos fuera al mundo y a contar a nuestros consumidores y a nuestros grupos de interés cuál es esa hoja de ruta, ¿no?, hacia la excelencia en sostenibilidad, pero con mucha humildad siempre, por supuesto. Volvemos a ti, Nieves. Te comentaba antes que vosotros ahora ponéis un poco más el acento en el tema de la economía circular, del ciclo. Antes parecía que uno, pues de eso, tiraba la botella y ha cumplido, ya me olvido hasta la siguiente. ¿Cuál es vuestra visión de la importancia de cómo seguir todo el ciclo, ¿no?, digamos, de lo que es la economía circular? Bueno, yo cojo el guante de Ana de los cómo, ¿no? Yo creo que es lo más importante de todo. Al final es cómo hacer en un mundo en el que ya no nos podemos conformar con un consumo sin piedad y lo tiro en el contenedor amarillo, azul, verde o el que sea, el cómo hacerlo para que esto realmente sea circular, ¿no? Entonces, estamos trabajando no solamente en el final de la cadena, que sigue siendo importantísima. Es decir, cada año estamos reciclando 1,6 millones de toneladas y subiendo a 3% respecto al anterior, y si miramos a foto a 5 años es un 11%. Eso tiene dos lecturas. Reciclamos más, mejor, pero consumimos seguramente más, con lo cual al final la labor del reciclaje no puede quedar separada en ningún caso, ¿no? Estamos muy focalizados también en convertir a esas personas que todavía no reciclan, o no reciclan lo bien que nos gustaría, o de una forma continua en el lado bueno. Nosotros siempre los hacemos como una especie de grupos, ¿no?, y les ponemos hasta nombres, que están los apóstoles, están los negacionistas, están, bueno, pues un poco ver, porque la población española es muy distinta, no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo pequeño, en una ciudad turística. Bueno, hay miles de circunstancias, ¿no?, que hacen más fácil o más difícil el reciclaje, ¿no? Y tenemos que hacer lo más fácil posible también la labor al ciudadano, trabajando con los ayuntamientos para que precisamente este gesto pues sea al final lo más accesible posible y lo más sencillo posible. Pero, como os decía, no nos podemos quedar solo en el final, ¿no? Al final tenemos que reciclar en casa, tenemos que reciclar cuando vamos de vacaciones, cuando vamos a un concierto, cuando vamos a un montón de sitios, en el trabajo, pero también tenemos que ver la manera de reducir, reutilizar y consumir lo menos posible, ¿no? Para ahí, en ese lado estamos trabajando mucho con las empresas, somos un poco su motor, ¿no?, también en la circularidad, en el sentido de, bueno, pues, oye, ¿cómo podemos hacer para que ese envase sea más sostenible? Al final, estamos en los últimos años, desde que empezamos a trabajar más o menos, casi un 20% de los envases pesan menos que hace 25 años. Por lo tanto, es que se ha reducido un montón de materiales que, oye, no eran necesarios, y por qué no tener que fabricarlos, porque al final es tampoco la solución. Fabricar de otra manera, el mejor residuo es el que no se produce. Por lo tanto, trabajar aguas arriba.
Estamos trabajando, por ejemplo, lo decía Enar antes, los cambios, ¿no?, de pequeños detalles en el envase que puede hacer, por ejemplo, pues es un yogur pues que no tenga las esquinas redondas, hace que se rebañe mejor y se tiene menos comida. Pues algo como muy sencillo, bueno, pues al final está ahí. O, por ejemplo, envases que sean del mismo material, porque si mezclamos materiales se reciclan peor. Bueno, pues de alguna forma introduciendo esos cambios en la fase de ecodiseño para que al final, bueno, pues esos envases cuando llegan a nuestras casas, bueno, pues sean lo mejor posible para poderse luego reciclar, ¿no?, que es al final lo que nosotros necesitamos también. Y luego habiendo nuevas líneas desde la innovación, sobre todo desde la reutilización y ver de qué manera esos envases tienen también que ser reutilizables, ¿no?, que es una de las líneas que todavía en Ecoembes hemos tratado menos y que a partir de ahora, para conseguir ese propósito que nos hemos marcado 2030, que es un futuro sin residuos, pues pasa también por esa R, ¿no? Así que, por un lado, mejorar el reciclaje, crecer en ciudadanos comprometidos, seguir trabajando en la comunicación, la educación, como hemos hecho siempre, y con más velocidad, trabajar en las dos R's anteriores y conseguir esa circularidad plena de los envases, que hará que sean compatibles un poco con los límites que nos apunta el planeta, ¿no? Así que yo creo que en ese círculo estamos dando vueltas. Julia, por supuesto, siéntete libre para comentar cualquiera de las materias, pero quería insistir un poco más en el tema de la Universidad Europea, en vuestra Escuela de Sostenibilidad, porque me estaba recordando un poco a lo que pasó hace algunos años con los técnicos de riesgo laboral, ¿no? O sea, que la sostenibilidad ya no es solo un tema vocacional y un tema de concienciación, que también, sino que es una necesidad de la sociedad que haya, porque si veo que todas las empresas necesitáis, por tema de normativa o tema de sostenibilidad, profesionales, que es una carrera o una formación con muchas salidas profesionales y que además un poco, igual que se habla en España, que hacen falta enfermeros, hacen falta doctores, hacen falta especialistas en inteligencia artificial, pues hacen falta especialistas en sostenibilidad, ¿no? Sí, desde luego estoy de acuerdo, y además desde un enfoque múltiple, ¿no? Por ejemplo, el regulatorio que tú decías ya no es algo opcional, bueno, para tener, ya es algo obligatorio, y desde luego las empresas nos demandan esos especialistas también en regulación, en políticas medioambientales, expertos en reporting, que es algo complejo, y luego también estamos aquí escuchando pues muchos ejemplos de ese cómo hacer bien las cosas, pero quién las hace, ¿no? O sea, se necesita un conocimiento muy especializado y luego además muy a la vanguardia, o sea, continuamente están surgiendo cuestiones que requieren de innovación, que requieren de estar como al día, ¿no?, en ese conocimiento. Entonces, pues todas estas empresas que tienen ese propósito de cómo hacerlo, pero necesitan detrás de ese cómo, pues unas manos, ¿no?, una cabeza, un corazón también, de personas que tengan esa capacitación, esa vocación, pero también esa formación, ¿no?, y ese conocimiento para poder dar respuesta a este reto que vaya no es pequeño. O sea, como cuando vas tú a decirle a tu padre que ibas a estudiar una carrera, a ver, te preguntaba a ver si tiene salidas, esta sí que tiene salidas, ¿no? Además eso, que no es una carrera, ¿no? Bueno, me entiendes lo que te quiero decir, pero que son unos estudios... multidisciplinaridad, ¿no? Entonces, por eso también el crear un sitio como es una escuela universitaria donde puedas obtener esa formación 360, ¿no?, que es la sostenibilidad. Pero desde luego sí, salida yo creo que tiene y nos la están demandando, sí. Muy bien. Carmen, hablabas antes, como has dicho, de la vaca, como era la fábrica, o sea, el ciclo en Heineken, ¿no?, que incluye todo, el agua. Cuando habla mucho de economía circular y de los ciclos, yo me acuerdo de esos libros que estudiábamos de pequeño, ¿no?, de ciencias naturales, que se ponían siempre como un circulito, ¿no?, que si llovía iba a los ríos, el mar se evaporaba, subía a las nubes, que al final deberíamos imitar un poco a la naturaleza, ¿no?, que lo hace el ciclo perfectamente, ¿no? Sí. Para las compañías, ¿cuál es la dificultad para seguir? Es el ciclo, ¿no?, digamos, de todo el producto en general, no solo hacer una cerveza, hacer el envase, se recicla el envase, de dónde viene las materias primas, o sea, la dificultad de cumplir todo el ciclo, ¿no?, digamos. Bueno, la verdad es que las empresas nos empeñamos en tener unas agendas con bloques muy compactos, pero todo choca con todo, ¿no? Y yo creo que la circularidad es como un gran paraguas para todo. Nosotros en circularidad estamos trabajando fundamentalmente en 3 áreas. Una en las fábricas,
son todas certificadas cero residuos a vertedero desde el año pasado, y eso significa, por ejemplo, pues haber dado una segunda vida a más de 200.000 toneladas de residuos, que ahora son abono para el campo o son alimento para el ganado, o es vinagre de cerveza, ¿no? Que hace unos años no sabía que existía. Bueno, pues existe el vinagre de cerveza, ¿no? Hablamos de circularidad y también hablamos de packaging. Es verdad que siempre se habla de packaging desde la perspectiva de residuos. Nosotros nos gusta mirarlo desde la perspectiva de residuos, pero también desde la perspectiva de un emisor de CO2, ¿no? Al final, cuando lo miras desde las dos perspectivas, no todas las soluciones son tan evidentes, ¿no? Se demoniza el plástico, todos a cartón. Bueno, pues que el cartón es muy intensivo, ¿no? En emisiones de CO2, ¿no? Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido muy complejo y está siendo muy complejo definir nuestra estrategia de packaging sostenible. Lo que tenemos claro es que cuanto más vida le des al packaging o más vida le des a los materiales que utilizas para el packaging, mucho mejor. Tenemos la fortuna de que en cerveza pues, trabajamos con formatos reutilizables en la hostelería. Esas botellas y esos barriles que existen en los bares y en los restaurantes, pues en nuestro caso pueden tener hasta 24 vidas, y eso es importantísimo desde el punto de vista de residuos y desde el punto de vista de reducción de emisiones. Hay grandes áreas de mejora ahí y nosotros le estamos poniendo muchísimo foco. O sea, queremos que el 90% de nuestras ventas en hostelería sean en formatos reutilizables, y creemos que es lo mejor que podemos hacer por la causa. Además, obviamente, y antes lo comentaba Nieves, hacer un ejercicio de codiseño para realmente eliminar todo el material que sea prescindible forma parte de nuestro modus operandi. Pues antes había, no sé, cuando vayas a los supermercados, fijaros, ¿no? Antes había cajas con las latas, con las esquinas cuadradas, ahora son redondas porque ahorras cartón, ¿no? O aligeramos las latas o aligeramos las botellas. Todo lo posible, todo eso con muchísimo foco en eliminar plástico, ¿no? Porque todos somos conscientes del mayor impacto que tiene el plástico. Ha sido lo que hemos estado trabajando de forma muy intensiva en los últimos años, incorporando, por ejemplo, material no virgen en nuestros plásticos o eliminando plástico. Pues hemos eliminado la mitad del plástico y no hacemos más porque no existe, ¿no? Con lo cual engancho también con algún comentario que han hecho mis compañeras antes, de que aquí hay muchísimo todavía por crear. Y circularidad en agua. La circularidad interna en nuestras fábricas está siendo crítica para reducir el agua, y nos gustaría también indagar a futuro en la circularidad externa, que todavía es un bonito caballo que no hemos montado. Ana, veía que asentías en muchas de las cosas que decía Carmen. Nuestra experiencia es de Unilever también en temas de circularidad. Contanos un poco. Bueno, pues estamos ahí como todos, ¿no? Especialmente en toda la parte de envases. Nosotros tenemos, en principio, la experiencia pasa por marcarnos compromisos, ¿no? Ambiciones, porque si tienes la ambición, entonces ya te obliga casi a hacer cosas, ¿no? Entonces, en temas de plástico tenemos el compromiso que para el año 2030 queremos que el 100% de nuestros envases de plástico sean reciclables, compostables o reutilizables. Queremos reducir la huella de plástico en un 30% para el año 2026 y en un 40% para el año 2028. Y para el 2025 ya queremos que, como media, todos nuestros envases tengan un 25% de plástico reciclable. Entonces, la verdad es que estamos haciendo muchas cosas, ¿no? En este sentido, y tenemos una estrategia que nosotros le llamamos mejor, menos y no plástico. Entonces, lo que hemos hecho con todas las marcas que decías, ¿no? Que forman parte del portafolio de Unilever, ¿no? Pues tenemos todo el mundo, Hellmann's, el Ligeres, Alcalbe, Lovell, Axel, Rexona, los helados Frigo, pues todas estas marcas. Cada marca tiene su hoja de ruta con esta estrategia de menos, mejor y no plástico. Entonces, estamos desde el ecodiseño, que comentaba tanto Nieves, también lo comentaba Carmen, ¿no? Que estamos trabajando. Podemos optar por lanzar en el mercado, ¿no? Productos sin envase. Pues la verdad es que lo hemos intentado. También os tengo que decir que no está siendo fácil,
porque hemos intentado poner en el mercado máquinas de consumo a granel, de compra a granel, con los detergentes, con Skip, y el consumidor no nos ha comprado. Esa es la realidad, ¿eh? También quiero decir que al final estamos haciendo muchas cosas, pero también necesitamos como un trabajo conjunto, ¿no?, de responsabilidad y que entre todos avancemos con esa circularidad, porque por mucho que hagamos, si al final todos no tomamos parte, pues es como una corresponsabilidad conjunta, porque hicimos una inversión importante y al final el consumidor sigue comprando el detergente pues en el envase original, y porque le es muy difícil llevarse, ¿no? La comodidad sigue existiendo, ¿no?, de llevarte, ¿no?, la botella para comprar el detergente a granel. Pues no funcionó, y las recargas que también se han ido comentando tampoco nos han acabado de funcionar. Entonces, bueno, estamos trabajando en ese tema y estamos sobre todo pues luchando pues que todos nuestros envases, Nieves lo contaba muy bien, que sean 100% reciclables en las plantas de reciclaje, y para conseguir eso pues también hemos hecho innovación. Teníamos las botellas de 3M, que a Nieves le gusta mucho contarlo como un ejemplo de innovación, que son botellas de polietileno de alta densidad, pero como son oscuras, ¿no?, se os viene a la cabeza el champú de 3M, en la planta de reciclado el infrarrojo no lo reconocía y al final acaba en vertedero porque no se estaba seleccionando como se debería seleccionar. Entonces incorporamos un pigmento magnético que hace que al final pues el tipo de material se identifique y ahora ya pues vaya con el polietileno de alta densidad. Y bueno, pues trabajando en todo ello, con 1000 ejemplos, es que tampoco quiero aquí ahora contar todos, pero y luego sobre todo para nosotros es muy importante todo el tema de la educación. Educación, 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 y la educación pasa por repetición, repetición y repetición. Y al final también tenemos, yo creo que el consumidor es muy importante, pero nuestro público interno también es muy importante, y parece asombroso, pero todavía, y seguramente tendremos aquí dudas de dónde al final poder, para garantizar esa circularidad, ¿no?, que era la pregunta, dónde poder depositar algunos materiales y algunos productos que tenemos en casa. Entonces, hay que hacer esas alianzas, ¿no?, y colaborar con los que lo saben hacer muy bien, y nosotros, por ejemplo, nos encanta mucho, ¿no?, hacer cosas con Ecoembes, y con Nieves, por ejemplo, la semana pasada la invité porque estamos en plena celebración, ¿no?, del mes de la sostenibilidad que me he inventado en Unilever España, y cada semana estamos dedicando pues a contar una de las prioridades que tenemos, de las 4 grandes prioridades de Unilever que tenemos, que son clima, naturaleza, plástico, y justo hoy estamos celebrando impacto local y medios de vida. Pues la semana pasada, con el tema de plástico, además de contar todo lo que estamos haciendo, pues invité a Nieves para que contase pues, y nos educase, y tuvo muchas preguntas, muchas dudas de dónde se tenían que depositar pues, ciertos envases. Entonces, yo creo que también pasa de aprovechar y tener mayor conocimiento de muchas iniciativas existentes. A mí me encanta también el chatbot de Ecoembes, ¿no?, que es un asistente virtual inteligente que cuando uno tiene dudas de dónde tiro el tetrabric, ¿no?, al final tiene que ser al azul, que todo el mundo se pregunta, tiene que ser al amarillo, pues te dirán, oye, hay que depositarlo en el amarillo, ¿no? Pues, y al final, y si puede ser de un solo material, pues empresas hacerlo solo de un material, no que sea al final de multimaterial, que va a ser más difícil, ¿no?, pues luego poder reciclarlo. Entonces, hay mucho tema. Creo que nos falta también un poco, en la mesa anterior se hablaba de armonización, ¿no?, del tsunami regulatorio, pero también está el tsunami de la información, de que tenemos que casi armonizar la manera de decirlo, porque al final si no estamos despistando a los consumidores, y hacerlo de la misma manera. Y yo creo que esto sería un éxito, porque hay una frase que yo siempre digo porque me encanta, ¿no?, y es decir, si compartiésemos más, ¿no?, todo lo que hacemos, irían las cosas mejor. A veces competimos y en sostenibilidad no se compite. En sostenibilidad se comparte, y se comparte por un mundo mejor. Y esto es lo que tendríamos que hacer un poco más. Así lo vemos nosotros. No, es que a raíz de tu intervención estaba pensando en varias cosas. Por ejemplo, yo como consumidor, lo que decías tú del detergente a granel, a mí me pasa a veces con los abre fácil de los cartones de leche, que me enfado con algunas marcas porque no consigo abrir la leche. Es una cosa... Entonces, también está el factor humano. A veces hablamos de la legislación, etcétera, pero también no solo el consumidor, sino me imagino que las propias empresas implementar políticas de sostenibilidad, no sé si ellos piensan en que es más trabajo o como... Entonces, como nos queda poco tiempo, se va a pedir una última intervención.
Y aparte del tema de implementar las dificultades, también no sé, se me ocurre, ahora que hablabas de innovación, si la tecnología es importante, si se puede aplicar las nuevas tecnologías a la sostenibilidad. Bueno, ya se están aplicando. Yo creo que y lo que vendrá, vete tú a saber si nos recogerá la basura drones o yo qué sé, o extraterrestres, pero que a lo que voy, yo creo que también tenemos que educar al consumidor. Estos son problemas del primer mundo. O sea, abrir un brick, aquí se montó la de Dios, pero yo que estoy a pie de contenedor o a pie de playa cuando tenemos que hacer Libera, por ejemplo, que Unilever, un montón de empresas nos sabemos, porque estamos ahí en la playa recogiendo la basura que deja la gente, hay infinitos tapones tirados por todas partes. O sea que también un poco ver coste. A lo mejor tenemos que explicarlo mejor y decir, mira, pues esto viene porque, y no que hay una directiva y no lo hemos contado bien, ¿no? Pero yo creo que también, bueno, todo lleva un esfuerzo. La sostenibilidad en algunas veces no se usa, para mí no parece un sacrificio, ¿eh? Muchas veces usar el transporte público pues te permite oír un podcast o leer o cosas que no tiene por qué ser el coche o ¿no? Que de alguna forma lo medioambiental no puede venderse como algo heroico. Yo creo que es mucho más sencillo de lo que pensamos, ¿no? Y también explicar muy bien el porqué. Yo creo que la forma de colaborar y compartir información y de contar las cosas de la misma manera va a hacer que avancemos, ¿no? Porque yo creo que poniendo el caso del tapón, por ejemplo... Te ha dolido. Claro, porque hay que estar a pie de playa, pero... No, pero como consumidor sí. Comparo y veo que algunas las entiendo mejor que otras. Bueno, porque es tiempo de adaptación y tiempo de que ensayen seguro, pero para ellos ha supuesto un esfuerzo enorme el poder hacer ese cambio, ¿no? Entonces, antes las latas también sacabas la anilla de la lata y ahora hacemos claca y es mucho, ¿no? Entonces son cambios que hemos ido asumiendo. Yo creo que, volviendo a lo que Roberto decía al principio, el poder de los gestos. Yo creo que no podemos de verdad dejar de lado el que cada gesto es importante, porque además nos permite una recurrencia. Es decir, si ya vas cambiando hábitos y vas haciendo los gestos recurrentemente, al final la sostenibilidad te acompaña y no es algo que tengo que hacer porque toque, no es algo porque ahora es el momento de la sostenibilidad y hay que hablar todos de esto, sino que es algo que ya has incorporado a tu día a día, porque de verdad corremos el riesgo de que lo sostenible se convierta en paisaje, pero como está por todas partes, no nos llama la atención. Así que yo creo que yo volvería un poco al poder de lo pequeño. Sí. Julia, un último turno para ti. Bueno, desde luego yo creo que uno de los retos también que nos enfrentamos en sostenibilidad, aparte del retorno de invertir, también está en gestionar el cambio y las personas. Yo creo que en cualquier proyecto, ya no solo hablando de sostenibilidad, la parte más complicada a la que nos enfrentamos muchas veces son las personas, esa gestión, ¿no? del cambio, el miedo al cambio, que es algo muy humano. Entonces, bueno, si estamos entendiendo la sostenibilidad también desde esa filosofía de algo holístico, ya no solo es el medio ambiente, es también pues, acompañar a las personas, el que sea económicamente también interesante, todo eso lo hace justo, lo hace sostenible. Entonces, bueno, tendremos que trabajar un poco desde ese enfoque del todo y desde luego la tecnología que mencionabas yo creo que es una herramienta que puede ayudar mucho en eso, desde luego. Muchas gracias. Carmen, tu turno. Bueno, comentar que yo creo que un poco al hilo de lo que comentaban mis compañeras, que en Heineken tenemos una filosofía de actuación que a mí me gustaría compartir porque tiene mucho que ver, ¿no? La primera es que creemos más en transformar que en compensar a la hora de abordar nuestros objetivos de sostenibilidad. Todo es absolutamente respetable, pero nosotros pensamos que es mucho mejor transformar y generar. La segunda, creemos muchísimo en establecer alianzas. O sea, esto no se puede hacer solo. Entonces, tú hablabas de compartir pues, alianzas privadas, alianzas público-privadas. Toda nuestra agenda está manchada de ejemplos de ese tipo de alianzas que no son nada fáciles, pero que desde luego son absolutamente necesarias porque no todas las soluciones son evidentes y porque hay que hacerlo mejor y más rápido, ¿no? Y yo creo que juntos es mejor. La tercera es que creemos en la pedagogía y bueno, podemos confiar en que Ecoembes haga grandes campañas o que el Ministerio, pero yo creo que cada uno tiene que hacer su granito de arena. En nuestro caso nos hemos comprometido y lo estamos haciendo, este año tendremos el 100% de todo nuestro packaging con un QR. El packaging es el touchpoint más importante, pero también es el más reducido, entonces ahí hay una guerra brutal por el espacio. Con eso quiero decir que introducir un QR es un esfuerzo enorme, ¿no? Aparte de lo que cuesta, pero creo que es importante para que a través de ese QR pues, hagamos pedagogía y contemos lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo y absolutamente, bueno, y aportar ese granito de arena. Y el último,
es que creemos en que tenemos que ser extremadamente rigurosos, honestos y transparentes con lo que decimos. Es muy triste que el 50% de los consumidores piensen que las marcas hacemos greenwashing. Entonces, la falta de confianza que se está generando es una barrera para poner en valor todo el esfuerzo que compañías como nosotros estamos haciendo, ¿no? Con lo cual, creo que es muy, muy importante que como compañías asumamos la responsabilidad de trabajar con muchísimo rigor lo que hacemos, lo que medimos y, por supuesto, lo que contamos. Muchas gracias. Y Ana, ya para terminar tus reflexiones. Por complementar Sí. y no repetirme con quizás el tema de la tecnología, pues como estamos ya abordando más la parte medioambiental, quizás me atrevería a decir la parte más social. Con la inteligencia artificial y con un ejemplo que la verdad es que nosotros estamos ahora compartiendo con una de nuestras marcas, cuando uno, utilizando la inteligencia artificial, ¿no? El ChatGPT o alguna herramienta, escribe que defíneme una mujer bella, la inteligencia artificial acaba pues, lanzando una imagen de mujeres que no existen. Mujeres, estereotipo de belleza que se ha creado, ¿no? En la sociedad actual, ¿no? Mujeres de 90, 60, 90 y unas ángeles que no existen. Entonces, cuando preguntamos a la inteligencia artificial, defíneme una mujer bella, según DAF, saldría cualquiera de las mujeres que estamos en esta sala y que están fuera paseando. Entonces, está muy bien el uso de la inteligencia artificial, pero hay que ponerle también corazón, y el corazón lo tenemos por suerte todavía los humanos. Y bueno, hay que poner a todo mente, cabeza, pero el corazón también es importante, ¿no? Para abordar todos los retos de la sostenibilidad. Y bueno, ahí seguiremos trabajando entre todos y todas. Muy bien, muchas gracias a las 4. Creo que ha sido súper interesante y nada, como propósito de enmienda, pequeños gestos como tener más paciencia al abrir el cartón de la leche. Muchas gracias.